Hermanos, es una bendición el poder estar en esta hora compartiendo lo que el Señor nos va a revelar. Y hoy estaremos compartiendo nuestro adiestramiento, que se encuentra en la página 43, capítulo número 5, que es: el verdadero avivamiento produce una cosecha sin precedentes. Es muy importante escuchar estas palabras y lo que hoy el Señor va a traer para nosotros. Dice: dejar de último la cosecha es interesante, porque en la mayoría de las iglesias y ministerios es justamente lo primero que anhelan y por lo que más oran seguramente. Sin embargo, escuchemos, hemos aprendido en los capítulos anteriores que no tiene sentido tener una explosión, cosecha o crecimiento numérico si está ausente el arrepentimiento. Vemos qué maravilloso lo que el Señor hoy nos revelará en esta enseñanza, que un verdadero avivamiento produce una cosecha sin precedentes, una cosecha sin comparación de alguna otra cosa. Es algo que el Señor produce por la naturaleza que Él nos da, que Él tiene, ¿verdad? Entonces, qué importante es sumergirnos a ese avivamiento que el Señor hoy nos está revelando. Hacer todo conforme de lo que el Señor nos diga. Porque dice como que no tiene sentido tener una explosión, o sea, cosecha numérica, si está ausente el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primero que debe ir en cada de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, para llegar al señorío de Cristo. Dice: el reconocimiento y sometimiento al señorío de Cristo, al igual que la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ese verdadero arrepentimiento, ese verdadero avivamiento que nosotros debemos expresar hacia las personas, es aquel que revele el señorío de Cristo. Cuando nosotros reconozcamos a Cristo, dice, al igual que la llenura del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros hagamos esto, que nosotros tengamos ese verdadero concepto, ese verdadero avivamiento que el Señor nos pide. Que seamos esas personas que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para ser ejemplos, para producir esa cosecha sin comparación, una cosecha que es perfecta, una cosecha que no se iguala con nada de este mundo, sino una cosecha única que venga del señorío de Cristo, que tenga el mismo origen de nuestro Padre. Dice: un avivamiento verdadero nos lleva a experimentar conversiones masivas. Oiga bien, un avivamiento verdadero nos llevará a experimentar conversiones masivas. Cuando nos habla de conversiones masivas, nos está hablando de cantidad. Conversiones no solo de 10, 20, 30, no, de miles, de millones. Porque el Señor en eso está trabajando con la iglesia en este tiempo. Debemos expresar y debemos experimentar, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos manda. Y así pues experimentaremos esas conversiones, como dice acá, masivas, en gran cantidad. Debemos expresar siempre a Cristo, lo cual será muy sorpresivo, pero al mismo tiempo demandante. Es porque el Señor nos manda a cada uno de nosotros, nos manda a su iglesia, que hagamos, que manejemos todo lo que Él nos ha dado, que expresemos el verdadero reino de Dios. Entonces,
Dice, lo cual será muy sorpresivo, pero al mismo tiempo es demandante. Claro, a veces decimos miles de personas se convirtieron a Cristo, pero como la Escritura nos dice, nos demanda a ir a llevar al arrepentimiento a esas personas. Entonces, como dice aquí, pero al mismo tiempo es demandante. Es porque cada uno de nosotros hemos entendido lo que el Señor ha puesto para nuestras vidas, de expresar, de dar a conocer al único Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Siempre la misma cita en Hechos 2:41 en la versión Dios habla hoy dice, así pues los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. ¿Por qué vemos? ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque entendieron, porque vemos a esa persona que llevó el mensaje expresando al Cristo verdadero. Entonces nuestro trabajo, nuestro deber que el Señor nos demanda es lo mismo, expresar a Cristo, ser esas personas que demos ese fruto, que produzcamos esa cosecha que Él quiere, esa cosecha incomparable, esa cosecha que no se iguala con otras cosas, sino que es algo sobrenatural que el Señor nos ha demandado a nosotros acá en la tierra. Sorprende e impacta el tratar de visualizar la escena donde se encuentra Pedro predicando bajo la llenura del Espíritu Santo, confrontando y llevando a la gente al arrepentimiento. El resultado impresionante y grandioso, pues ese día se convirtieron aproximadamente 3,000 personas. Más adelante en otra de sus predicaciones se convierten 5,000. ¿Por qué entonces encontramos a Pedro llevando, dice, a 3,000 y más adelante vemos llevando a 5,000 personas? ¿Pero por qué? Porque dice, encuentran a un Pedro, dice, predicando bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces a veces decimos, pero yo le predico a aquel, yo le predico a tal persona, ¿verdad? Pero es porque a veces no vamos bajo la llenura del Espíritu Santo. Es importante conocer lo que el Señor nos ha mandado, llenarnos de su Espíritu Santo. Entonces allí vendrá esa cosecha perfecta, esa cosecha a su tiempo. Pero no, a veces nosotros lo que hacemos es cuando nosotros queremos, y las palabras que yo quiera decir. No, es cuando el Señor nos lleve y nosotros daremos esas palabras que el Señor ha puesto en nuestra boca. Pero eso sí, bajo la llenura del Espíritu Santo. Es importante conocer a nuestro Padre para que las personas vean al Padre en nosotros, así como veían al Padre en Cristo. De igual forma, en nosotros se debe reflejar los mismos resultados, los mismos pensamientos, todo. Debemos dar esa misma expresión. Dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Vemos entonces cómo el Señor trabaja, pero cuando nosotros hacemos lo que Él dice, cuando nosotros vamos llenos, cuando nosotros predicamos esa palabra correcta, esa palabra que venga del cielo, no palabras que yo me imagine, palabras que me salgan por coincidencia, no, sino estar siempre sujeto
al señorío de Cristo. Siempre expresar ese verdadero avivamiento, esa verdadera expresión, para que vean las personas, para que conozcan al Padre a través de mi vida, a través de mi diario vivir, de mi familia. Todo, ¿verdad?, es que nosotros debemos de reflejar. Tomemos en cuenta que toda cosecha sobrenatural no es producto de la nada, sino de un acto soberano de Dios, que se basa también en la obediencia de lo que Él ha mandado que hagamos. Qué clarito, ¿verdad? Dice que tomemos en cuenta que toda cosecha sobrenatural, dice, no es producto de la nada, sino es un acto soberano de Dios que se basa también en la obediencia de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir, pero Pedro era discípulo de Jesús, nosotros también. Entonces, ¿qué somos? Entonces, vemos el ejemplo de Pedro, sometido bajo cobertura del Señor Jesús. Pero dice también que se basa en la obediencia de lo que Él ha mandado que hagamos. Como les decía, nosotros debemos hacer todo conforme Él nos mande. Hacer, como les decía, no hacer lo que yo quiero, lo que se me dé la gana, sino hacer lo que la Escritura me dice, expresar correctamente lo que el Señor me ha mandado. Entonces allí vendrá esa cosecha, dice, sobrenatural. No va a venir solo del cielo, como decimos, van a venir personas que adoren al Señor, ¿no? Nosotros debemos expresar a Cristo, pero debemos expresarlo con esa llenura del Espíritu Santo. Como les mencionaba, Pedro primero trajo a 3,000, después a 5,000. Entonces, pero producto de qué fue? De la obediencia que el Señor le había mandado. Entonces, qué importante es conocer el diseño de Cristo, conocer el diseño del Padre, para mostrar a las personas, para expresar a las personas que Cristo vive en nosotros. Pero ¿qué pasa si nosotros no expresamos ese verdadero arrepentimiento con las demás personas, con mi familia, con mis vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a creer si me ven, un ejemplo, peleando con mi familia? Es importante que cada uno de nosotros aprendamos a vivir siempre con un arrepentimiento verdadero, para que vivamos, para que ese verdadero avivamiento esté en nosotros. Porque si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, ¿cómo va a vivir Cristo en mí? O sea, no va a existir ese avivamiento verdadero, no va a existir esa cosecha que el Señor quiere, esa cosecha que es correcta, que es verdadera. Recordemos que a los apóstoles les había mandado que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran la promesa del Padre. Ellos así lo hicieron. Cuando llegó el tan esperado momento y fueron sorprendidos por la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro entiende y discierne que es justo la oportunidad de sembrar la palabra que produciría arrepentimiento. Entonces, vemos a un Pedro tan exacto, a un Pedro entendido, esperando el momento que sí podía sembrar, dice la palabra. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tomar hasta esos cuidados, en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar, para ver esa cosecha, como nos dice aquí. Dice, y lograr así cosechas sin precedentes. O sea, lograr cosechas determinadas, cosechas definidas,
que sean, ahí sí que sean algo que el Señor ha creado, un resultado, como decimos, perfecto, sin defecto, sino que sea un resultado así como el Señor ha establecido, fiel, un resultado limpio. Entonces, dice, en ambos casos, Pedro logra cosechas masivas porque hizo lo que le correspondía, actuando bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar? Vemos entonces, dice, ¿por qué Pedro lograba, dice, cosechas masivas? Ahí está el resultado. Porque hizo lo que le correspondía. Actuando bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo. Él no se dejaba llevar por sí mismo, sino veía lo que el Padre le indicaba, lo que el Señor le indicaba. En tal momento vemos donde dice que Pedro esperando el momento y fueron sorprendidos por la llegada del Espíritu Santo. Entonces, Pedro hasta, como dice, logró para sembrar la palabra, como decimos, hasta el momento discernió Pedro. Entonces, nosotros debemos actuar de esa forma, en cualquier lugar, en cualquier momento, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Siempre trabajar, siempre actuar bajo el gobierno y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No actuó por ocurrencia o emoción. Simplemente Pedro se dejó llevar por la palabra que se le había dado. No dijo, pero yo quiero darles la palabra del Señor. No. Dijo, este es el tiempo de sembrar la palabra. Porque él sabía, porque estaba siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Reflexionemos en esto. ¿Dónde y en qué momento la preparación de Pedro fue determinante para este acontecimiento sobrenatural? Vamos a ver en dónde y en qué momento vemos a Pedro llevado a esa determinación que ahora estamos viendo acá. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 10, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero ¿por qué le dice serás pescador de hombres? Porque vemos la obediencia con que Pedro estaba actuando. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que tú y yo obedezcamos la palabra del Señor, que veamos todos esos puntos que el Señor nos manda, que los cumplamos a cabalidad, que los cumplamos como Él quiere, para que veamos ese resultado, para que veamos esa cosecha determinante, esa cosecha sin precedentes,
una cosecha inigualable, una cosecha sin manchas. Entonces, qué importante es que nosotros siempre permanezcamos y actuemos bajo el gobierno de Cristo. Porque si no lo hacemos así, imagínense, cada momento tropezándonos, cada momento yéndonos para el lugar equivocado. Es importante que nosotros actuemos de la forma que Cristo quiere, que obedezcamos su palabra, y cuando Él diga, haz esto, hagámoslo con obediencia y siempre bajo el gobierno del Espíritu Santo. Jesús le da una directriz a Pedro y éste la obedece. No obstante, Pedro le aclara a Jesús diciéndole: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas cuando ejecutaron lo que Jesús dijo, obtuvieron una gran pesca. ¡Qué maravillosa enseñanza! Todos aquellos que han estado trabajando incansablemente y no han visto aún la cosecha, les digo, ciertamente llegará. Es preciso poner cuidado a cada directriz que el Señor nos da para ejecutarla exactamente como Él ha dicho. Lo que les decía, poner cuidado, como les decía, en esos puntos que el Señor nos manda, trabajar en ese preciso momento, exactamente como Él lo ha dicho. Pero ¿qué hace la iglesia? Trabajando, yo así quiero, así me gusta, yo lo deseo así. No, es bajo el señorío de Cristo. La iglesia debe permanecer en el avivamiento que el Señor nos está mostrando, un avivamiento verdadero. Entonces, es importante que nosotros pongamos, como dice acá, cuidado a las directrices que el Señor nos da. Vemos a un Pedro, porque después que dice que pasaron pescando toda la noche, pero no habían agarrado nada. Pero vemos la obediencia, vemos la actitud de Pedro, cuando Jesús le dice que la eche otra vez, que eche la red. Entonces, vemos esa cosecha sobrenatural que fluyó del mar. ¿Pero por qué? Por la obediencia, con la actitud. Porque si lo hubiera hecho Pedro, pues tirémosla, si así dice él, tal vez va a caer. No, vemos cómo dice, si tú dices, y claro, la tiraron, y dice que hasta se rompía la red. Vemos entonces, cuando continuamos, cuando vivimos un verdadero avivamiento, una verdadera obediencia, ¿verdad? Allí viene la cosecha, ahí viene el verdadero resultado, a través de la obediencia que cada uno de nosotros debemos ejecutar. Evidentemente, la experiencia que tuvo Pedro y los demás discípulos en esta ocasión fue única. Por esta razón, el temor se apoderaba de ellos. Cayendo Pedro de rodillas ante Jesús, es aquí donde justamente el Señor le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Vemos esa directriz tan hermosa que Jesús le dice a Pedro. Pero ¿por qué vino esa palabra para Pedro? Por la obediencia, porque era guiado por el Espíritu Santo, por esa actitud de humildad que fue cuando Jesús le habla. Entonces, la iglesia debe ser igual, debe obedecer a la voz de Cristo, debe ser guiada por el señorío de Cristo, debe ser bajo gobierno, debe estar bajo régimen, ¿verdad? Debe estar siempre dirigida por el Espíritu Santo. El Señor tuvo que trabajar con la obediencia y la fe de Pedro para convertirlo en lo que Dios quería que fuera, un verdadero pescador de hombres.
el libro de los Hechos ya no vemos a un Pedro atemorizado por la cosecha que produjo la llenura del Espíritu Santo, cuando tiempo atrás Jesús le tenía que decir, no temas. Vemos ese verdadero arrepentimiento, esa verdadera conversión de Pedro. Pero ¿por qué vino por qué él fue un verdadero pescador de hombres, como nos dice la Escritura? Porque él se determinó en no tener temor, en no fracasar. Entonces, nosotros debemos también obedecer. Como dice acá, el Señor tuvo que trabajar con la obediencia y la fe de Pedro para convertirlo. El Señor ha estado trabajando con nosotros, con su iglesia, para que obedezcamos, para que fluyamos a un verdadero reino de Dios, que permanezcamos y que seamos esas personas guiadas por el Espíritu Santo. Es fundamental que apliquemos correctamente todo principio del reino, pues esto implica la preparación de Dios para cada uno de nosotros. En 2 Timoteo 2, capítulo 2, versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a obedecer, que aprendamos a trabajar para ver esos frutos verdaderos. Y ahorita en Dios habla hoy, dice en la versión Dios habla hoy, el que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Y en la TLA nos dice el mismo versículo, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes para poder disfrutar de la cosecha. Entonces, vemos entonces a un Pedro trabajando, ¿cómo? Administrando la palabra de Dios. Entonces ahí vienen los frutos, dice. Para poder participar de los frutos, hay que ver, hay que trabajar en la tierra. Entonces vemos a Pedro humillándose ante el Señor, viendo cómo vienen los resultados. Vemos a Pedro obedeciendo a Jesús y vino el resultado. Él disfrutó después de los frutos, pero a través de su trabajo. Y en Santiago 5:7 dice, mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En versión TLA dice el mismo versículo de Santiago, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. Pero también nosotros debemos de prepararnos, debemos de obedecer a la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que después, no porque el Señor dice que después vendrán la cosecha, los frutos. Pero yo no voy a hacer nada. No, nosotros debemos de trabajar en sembrar la palabra como hizo Pedro, para que allí venga resultado, venga la cosecha que el Señor está diciendo. Cuando me refiero a la aplicación correcta de los principios, estoy especificando que hagamos fielmente como Dios ha dicho. Por ejemplo, Pedro obedece las directrices y hace lo que le corresponde, pero si un ministerio está ayunando y orando para que el Señor le dé una cosecha extraordinaria, difícilmente la tendrá, porque para ello primero debe
sembrar. Qué claro lo que el Señor nos muestra. Es difícil que yo me postre solo a orar, para que, como dice, para que venga una cosecha extraordinaria. Pero ¿qué es lo que debo hacer primero? Es sembrar la palabra, como vemos el ejemplo de Pedro. ¿Por qué Pedro trajo aquellos 3,000? ¿Por qué Pedro trajo aquellos 5,000 varones? Porque vemos en la obediencia. Vemos Pedro la obediencia, pero también iba bajo la llenura del Espíritu Santo. Nosotros de igual forma debemos actuar conforme el Señor nos diga, conforme a las directrices que Él nos mande, así exactamente como Él nos diga. Si Él nos dice que a tales horas irás a tal lugar, debemos obedecer. Vemos a Pedro guiado por la llenura del Espíritu Santo, hablándole a las personas, diciendo, este es el tiempo para sembrar la palabra. Vemos a un Pedro entendido, un Pedro lleno del Espíritu Santo. La iglesia debe ser lo mismo, no a esperar, a orar para que vengan aquellas personas, la familia, los amigos. No, hay que sembrar la palabra de Cristo. Allí vendrá esa cosecha de la que el Señor nos habla. Dice, la oración y el ayuno tienen su lugar y su momento, y no por eso son menos importantes. Pedro tampoco hubiera tenido semejante pesca si no hubiese obedecido a la directriz de ir mar adentro y luego lanzar la red. No digo con esto que la cosecha sin precedentes es producto del esfuerzo humano, sino de un accionar en fe. Por eso les decía, una cosecha sin precedentes es incomparable. Una cosecha sin precedentes es inigualable a las demás cosas. Debe ser una cosecha determinada. Vemos como el ejemplo que nos da aquí de Pedro. Pedro obedeció. Si él no hubiera obedecido que fuera la red al mar, ¿verdad? Simplemente no hubiera tenido resultado, no hubiera tenido cosecha. Dice, sino de un accionar en fe y obediencia, en el momento preciso a lo que el Señor ha dicho. Pues sobre este accionar de fe y obediencia a lo que el Señor ha dicho, es que desciende la lluvia que trae el avivamiento, haciendo que lo natural sea sobrenatural, lo ordinario extraordinario y lo imposible posible. ¿A través de qué? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través de ese avivamiento verdadero que la iglesia está viviendo. Debemos hacer todo lo que el Señor nos manda. Todo ministro que le cree a Dios mediante una fe madura sabe que el tiempo que ha guardado con esperanza, haciendo como el Señor ha mostrado a Misión Cristiana el Calvario, tendrá su fiel cumplimiento. Porque el Espíritu Santo está dirigiendo este avivamiento, el cual nos encontramos y que nos lleva hacia la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que nos lleva a la plenitud de Cristo? Ese avivamiento verdadero, ese verdadero accionar de los hijos de Dios. Entonces, nosotros debemos expresar a Cristo, debemos expresar ese verdadero avivamiento. Entonces vendrá la cosecha que el Señor nos está pidiendo, nos está requiriendo. Entonces, yo te digo, en esta hora, obedezcamos bajo la llenura del Espíritu Santo, así como Pedro, vimos el ejemplo de Pedro. Entonces, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros debemos accionar de la misma forma, en fe y en obediencia, porque de esos requiere el Señor Jesús. Este fue el último capítulo de este libro, el capítulo número 5, y pues
A la próxima se nos estará dando otro libro, ¿verdad? No sé cuál es, pero el Señor nos va a seguir hablando. Entonces, qué importante ha sido lo que el Señor nos reveló en este libro, que cada uno de nosotros debemos cumplir, debemos obedecer y establecer, ponerlo, ejecutarlo, ponerlo en práctica. Yo te bendigo en esta hora y que siempre permanezcamos en la obediencia que el Señor requiere y seamos llenos y que seamos dirigidos por la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.